intención de la presentación es presentar este software para tratar de abrir puertas de colaboración a la investigación en turbinas eólicas específicamente. Un poco de los preliminares para los que no estén familiarizados con las turbinas eólicas, pues la energía eólica en los últimos años ha tenido un crecimiento bastante significativo y no solo eso, sino que tenemos proyecciones para los siguientes años a, a un crecimiento exponencial y de hecho valores, que sitúan que la energía eólica en 2030 va a ser la primera fuente de energía renovable en el mundo. Y en cuanto al campo de la investigación, pues tenemos estos trendings, como podemos observar, desde el año 1995 la energía eólica ha ido creciendo más significativa, investigación en energía eólica. Y bueno, la energía eólica es producida por estos dispositivos que conocemos como turbinas de viento. Y el dispositivo más comercial que conocemos son las turbinas de eje horizontal. También existen turbinas de eje vertical, pero esas turbinas tienen poca eficiencia, por lo que no son competitivas y no se producen tanto como las de eje horizontal. Un poco acerca de los componentes de estas turbinas para entenderlo mejor. El rotor de la turbina que corresponde a la acción que pueden ver en la pantalla y están insertadas en las aspas de la turbina. Este conjunto de aspas hub conforman el rotor de la turbina. También tenemos el nacelle de la turbina, que es básicamente la carcasa con todo lo que encierra esta carcasa, que vendrían a ser el tren de engranajes, los sistemas eléctricos, el generador de la turbina eólica, que se encarga de producir la electricidad. También tenemos sistemas de control, entre otros componentes que van a variar dependiendo del modelo de turbina que estemos considerando. Y finalmente tenemos la torre de la turbina eólica, que es donde se monta el nacelle y como podemos observar aquí también el nacelle se conecta con el rotor a través del hub. Bueno, un poco acerca de la operación de las turbinas eólicas, pues estas tienen, en las aspas, tienen cierto perfil. Este perfil es un perfil aerodinámico diseñado para que cuando el viento atraviese las aspas, se crea una fuerza de sustentación que haga que la turbina comience a girar. Una vez esta turbina comienza a girar, hace rotar al eje que está, a un eje que está conectado al hub, y este eje pasa por una caja de engranajes. Este eje se mueve lento, esta caja de engranajes lo que hace es aumentar la velocidad transmitida por este eje lento hacia otro eje que es rápido. Este eje finalmente se conecta con el generador de la turbina para generar para convertir esta energía mecánica en electricidad. Bueno, conociendo esos preliminares acerca de las turbinas eólicas, pues como podemos observar hay una tendencia a la investigación de energía eólica, una tendencia al, a este cambio de matriz energética a la energía eólica. Por lo tanto, de cierto tiempo para acá se vio los manufactureros y investigadores se vieron en la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías que aumenten la eficiencia, que aumenten la vida útil de estos equipos. Y para ello, pues, diseñó software especializado en turbinas eólicas para poder hacer pruebas, para poder validar sensores, validar nuevas tecnologías desarrolladas. En un principio, eh, el software que se utilizaba era MATLAB o ANSYS para representar las turbinas eólicas. Sin embargo, dado que las turbinas eólicas son sistemas bastante complejos, estos softwares no especializados pues no representan de forma realista el comportamiento de la turbina. Es por eso que se creó el software FAST, ahora conocido como FAST porque es open source.
que básicamente es una suerte, plantea módulos, que hace que estos módulos se comuniquen entre sí y estos módulos permiten determinar la respuesta y de aerológica de la turbina. De manera que supera con creces los software como MATLAB o ANSYS. Eh, Como un dato eh, interesante, OpenFast es el software de turbinas eólicas más aceptado en el entorno de investigación, en la comunidad científica. Y también tiene cierta confianza, es muy confiable también a nivel industrial. Entonces es como que cuando versus con sus competidores, en comparación con sus competidores, es el que mejor trade-off tiene. Ahora sí, vamos a hablar de OpenFast. Bueno, no, OpenFast es un software de ingeniería que tiene módulos de dinámica, módulos de hidrodinámica, los estructurales y módulos de control, en este caso se llaman servodinámicos. Y estos módulos los comunica para obtener la respuesta acoplada de la turbina en el tiempo. Las capabilities de alto nivel de OpenFast es simulación no lineal, que básicamente nos permite hacer cálculos de cargas en las turbinas en el tiempo, dado una velocidad del viento, por ejemplo, un perfil de viento, podemos hacer cálculos de cargas, cálculos de velocidades, cálculos de vibraciones, etcétera. Y también tiene una capability de linealización alrededor de un punto de operación. Entonces, básicamente, nosotros podemos poner el power del tiempo para el pausa de la simulación y linealizar en ese punto, lo que nos permite tener aplicaciones como eh, controladores, también podemos hacer análisis de los modos de la turbina, etc. Bueno, también en este software también podemos simular turbinas de eje horizontal. Estas turbinas pueden ser de 2 aspas o de 3 aspas. Podemos configurarlas para que el hub sea rígido, es decir, el hub no tenga ningún tipo de movimiento con respecto a las aspas. O podemos decirle al software que haya movimiento relativo entre el hub y las aspas. También las turbinas pueden ser upwind y downwind, que básicamente es que la turbina que las aspas de las turbinas estén de cara al viento o que las aspas de la turbina estén detrás del viento, por así decirlo, y el nacer de la turbina se interponga entre ellas. También podemos configurar la turbina, torre de concreto, completamente, o una torre lattice, que básicamente con el rejado. Y también tenemos configuraciones de turbinas tipo onshore y turbinas tipo offshore. Onshore es cuando las turbinas se instalan en tierra y offshore cuando las turbinas se instalan en el mar. Y de esta categoría tenemos las de base fija y las de base flotante. Todas estas configuraciones las podemos realizar en OpenFast. Podemos estudiar diferentes tipos de turbinas, diferentes tipos de configuraciones, hacer validación de nuestros modelos, etc. Y bueno, aquí, en este punto de investigación, eh, tenemos que con OpenFast podemos integrar conceptos de mecánica, en este caso, por ejemplo, el drivetrain, podemos, podemos simular un drivetrain, podemos estudiar un drivetrain con OpenFast, podemos eh, validar sensores, podemos realizar las estructuras, las planteamos, probamos, las validamos, encontramos las cargas, también podemos perfiles aerodinámicos, ¿no? Perfiles aerodinámicos de la turbina y podemos implementar controladores. Todo esto nos permite crear tecnología de turbinas eólicas de manera relativamente sencilla.
Si no tuviésemos el software, tendríamos que hacer pruebas en prototipos y prototipos que es difícil validar si se van a comportar así al momento de escalar a las. Bueno, todas estas capacidades que tiene UPFAS están relacionadas con los módulos de software. Y bueno, básicamente en UPFAS tenemos un framework que consiste en que cada módulo de OpenFast tiene sus propias ecuaciones, define sus propios parámetros, sus propias reglas y se comunica con otros módulos a través de lo que se conoce como el OpenFast Glue Code, que es la plataforma en la que todos los módulos se van a comunicar. Entonces, un módulo se comunica con esta plataforma se comunica con otro módulo, cosa que lo más importante aquí es que nosotros podemos enfocarnos, por ejemplo, si queremos enfocarnos en el análisis de control, en el desarrollo de controladores, simplemente nos enfocamos en el módulo que tiene que ver con los controladores. No necesitamos preocuparnos por ningún aspecto de la, de la simulación. Simplemente en el módulo que tenemos nuestra aplicación o nuestro desarrollo. También los módulos tienen este diseño básico, que es básicamente que el módulo tiene parámetros dentro de sí. Los parámetros son definidos por nosotros. Ya vamos a ver un ejemplo acerca de eso. Y los módulos reciben entradas de otros módulos y tienen salidas que van hacia otros módulos también. Entonces, por ejemplo, en el módulo de Elastodin, que es el módulo encargado de la dinámica estructural, nosotros como parámetros podemos decirle al software que queremos tal geometría, decirle que podemos especificar la masa que va a tener la torre, masa que va a tener el rotor, la masa que va a tener el generador, así como la inercia. Podemos especificar condiciones iniciales en caso de que simular algún tipo de caso especial, algún tipo de perfil especial, configuramos las condiciones iniciales de electricidad, configuramos las condiciones iniciales de las capas, posiciones iniciales, y tenemos la posibilidad de establecer grados de libertad o flexibilidad, que es la flexibilidad es básicamente activar un análisis de elementos finitos sobre las estructuras de las turbinas, la estructura de la turbina, que pueden ser las aspas, pueden ser la torre, puede ser el drivetrain también, el tren de engranajes, y podemos también activar o desactivar grados de libertad. Por ejemplo, si yo no quiero que el generador funcione en mi simulación, puedo apagar este grado de libertad. Si no quiero que las aspas se vibren, puedo apagar este grado de libertad. Entonces, todas estas especificaciones podemos realizarlas de modo que vamos a tener un experimento bastante controlado, un caso de estudio bastante específico, eh, de acuerdo con las aplicaciones que podamos tener aquí, que por ejemplo puede ser el diseño de una torre, el diseño de las aspas, análisis de ciertos perfiles de viento sobre una turbina. Ok, entonces este módulo específico lo que recibe son las cargas aerodinámicas de otro módulo y las cargas hidrodinámicas que vienen de otro módulo también. Y es básicamente, este módulo le comunica las interacciones del aire o del agua, en el caso de las turbinas que son de tipo y las salidas de este módulo es básicamente los desplazamientos de la estructura, las velocidades de estos desplazamientos, las aceleraciones y las cargas como resultado las cargas de reacción. Como mencioné, una de las principales aplicaciones aquí es
modelado de tren de engranajes. Nosotros podemos modelar un tren de engranajes y luego acoplarlo con la simulación. Podemos estudiar cómo se comporta este tren de engranajes en relación con la turbina, en relación con las velocidades de viento, en relación con las vibraciones, etc. También otro de las aplicaciones es el modelado de la torre como tal y el modelado también de toda una turbina eólica. Puedo representar una turbina utilizando los parámetros disponibles en este módulo. Luego tenemos el módulo de aerodinámica, que es el módulo que envía los inputs al módulo estructural, el módulo anterior. Básicamente es bueno, aerodinámica, le envía estos inputs y como inputs de este módulo tenemos los desplazamientos, velocidades y velocidades de viento. Desplazamientos ¿de qué? De la estructura como tal, velocidades de la estructura como tal y las velocidades del viento. Y este módulo nos devuelve las cargas aerodinámicas. Sobre las, como parámetros de geometría, esa es la geometría de las aspas, la geometría de la estructura también puede ser. eh, A diferencia del módulo anterior, que es el estructural, este módulo puede activarse o no para hacer estos cálculos, para considerar la geometría que especificamos aquí o la geometría que especificamos en el módulo del estructural, que básicamente debería ser la misma en condiciones normales. También podemos especificar la data de los airfoils, que básicamente son los perfiles aerodinámicos de las turbinas. Podemos especificar lo estamos construyendo, en tal, si tenemos el aspa, en tal longitud del aspa, qué perfil aerodinámico vamos a tener. Porque por lo general la turbina tiene varios perfiles aerodinámicos a medida que vamos de la base a la punta de la turbina. Aquí también especificamos las condiciones ambientales y especificamos parámetros para EMT, que es el Blade Element Moment Theory, que básicamente es el análisis de elementos finitos orientado a turbinas eólicas, a las turbinas eólicas. ¿Ok? Como aplicaciones potenciales en este módulo, tenemos el diseño de airfoils y la validación de airfoils. Podemos diseñar y testear cómo están funcionando, cómo son las cargas sobre la estructura de los airfoils y también, bueno, esta es la aplicación que tenemos para este módulo. También tenemos como siguiente punto, tenemos el módulo de control y sistemas eléctricos. OpenFast se llama Servodín. Básicamente este módulo como parámetros nosotros le vamos a mandar la configuración de los controladores, le vamos a mandar las ganancias de los controladores. El controlador por defecto que tiene es un controlador de tipo PI, por lo que tenemos las ganancias del controlador que podemos especificar el modelo del vendedor. Como entrada de este módulo tenemos los movimientos de las estructuras, las mediciones de las velocidades de viento, y como salida tenemos los comandos de control y también el torque del generador y la potencia del generador. Ahora, este módulo como aplicaciones potenciales básicamente tiene, yo puedo implementar desde cero, dado que generalmente este software no es un software especial para representar eléctricos. Un generador muy sencillo. Si yo quiero hacer investigación con este software, puedo diseñar un generador desde cero, diseñar un generador incluso que no ha sido probado comercialmente para yo ver su desempeño y su funcionamiento, y puedo implementar también un controlador de torque sobre ese generador. Para ello,
generalmente se utiliza MATLAB Simulink, que es con lo que puede comunicarse OpenFast, y utilizamos las librerías de SymPower y SymDriveline. También, esto se nos fue la diapositiva atrás, pero una de las aplicaciones potenciales también es el control de las aspas de la turbina eólica, que básicamente para las aspas de la turbina eólica, girar estas aspas de forma que podamos controlar la velocidad a la que gira el rotor de la turbina. Entonces, esta aplicación también podemos hacerla conectada con Simulink, así pues, control del torque del motor. Otra de las aplicaciones potenciales son el control del sistema de yaw de la turbina, que es básicamente que la turbina puede girar eh, respecto a la torre a seguir al viento y mejorar su eficiencia. También tenemos controles estructurales, que es básicamente que la turbina en ciertos lugares puede incluirse en masas que permitan reducir las vibraciones. Entonces, nosotros podemos diseñar este perfil de masa, podemos estudiar dónde se coloca y podemos poner el desempeño de nuestro amortiguador. También tenemos por otro lado el módulo de hidrodinámica. Básicamente nos permite representar las ondas del mar, la corriente, y nos permite representar una plataforma sobre la cual se va a colocar la órbita. Eh, Como inputs recibimos el movimiento de la plataforma y esta plataforma está de cierta forma relacionada este movimiento está de cierta forma relacionado con el módulo estructural y vamos a tener como salidas las placas hidrodinámicas. Por otro lado tenemos el módulo Floppy, nos permite definir el perfil de viento que vamos a utilizar en nuestra presentación. Como inputs, básicamente tenemos un grid, cubo, posición. Y este módulo nos va a devolver la velocidad del viento en esas posiciones. Y si está sobre este grid, vamos a colocar nuestra turbina eólica y vamos a realizar nuestros análisis. Y un ejemplo del perfil de viento generalmente se define con la velocidad media del viento y le agregamos un porcentaje de turbulencia. Aquí igual tenemos otras características más complejas que podemos configurar. Y aquí también, de la misma forma que definimos viento, podemos definir olas. Este es más bien se comunica con el módulo de hidrodinámica. Nosotros definimos un perfil de altura de olas, también podemos definir un perfil de corriente para tener experimentos controlados en caso de utilizar este software. La documentación oficial de Superfast la tenemos en pantalla, en la página Read the Docs, buscamos Superfast y el primer resultado que tenemos es la documentación oficial. Ahora, en cuanto a la simulación de OpenFast, como overview, básicamente nosotros tenemos archivos de entrada. Archivos de entrada son archivos de texto con extensión .dat o .ipt. Son archivos de texto y tenemos archivos de texto de entrada para cada módulo en el que nosotros le presentamos este archivo cada módulo. Y tenemos un archivo primario de entrada, que básicamente nosotros especificamos cómo queremos que sea la separación, cuáles son las salidas que queremos, si queremos hacer una separación, si queremos linealizar alrededor de algún punto.
también podemos especificar con qué módulo vamos a trabajar. Y bueno, eso se ejecuta, tenemos un ejecutable OpenFast y especificamos a este ejecutable, le especificamos este archivo primario de entrada y vamos a tener las salidas de acuerdo con lo que hayamos definido en estos archivos. Como archivo de ejemplo tenemos este de aquí. Básicamente, la primera parte son los controles de simulación. ¿Cuánto tiempo quiero simular? ¿Cuál es el time set de simulación que voy a utilizar? ¿Qué tipo de... Si el valor de hecho, básicamente si quiero de la simulación, si quiero alertas durante la simulación de que todo está bien o advertencia. Luego tenemos la siguiente sección, archivo de entrada, que básicamente nos va a permitir definir qué módulo quiero utilizar para simular. Entonces, no quiero que simules este módulo, quiero que simules esta característica con otro módulo, etcétera. En OpenFast, los módulos que presentamos son los más básicos, pero tiene un montón más de módulos que o hacen lo mismo de otra manera, es decir, por ejemplo, de, de cargas aerodinámicas para utilizar el enfoque, ya no elementos finitos, eh, o tiene características especiales, como por ejemplo el módulo, hay un módulo que se llama iSteam, que permite simular el hielo sobre las aspas. También hay un módulo que se llama Mooring, permite simular la interacción de un cable que se conecta a la plataforma con con el grid es decir, el lugar donde vamos a tener la energía eléctrica. Y bueno, tenemos toda esta cantidad de módulos bastantes para ahí con la investigación. También tenemos condiciones ambientales, podemos especificar la gravedad, la densidad del aire, también la densidad de los fluidos, y puede ser también la presión atmosférica. Si podemos también especificar la profundidad que queremos establecer en el agua. Esta parte En esta parte, bueno, básicamente especificamos los archivos de los módulos en el input files. Si yo quiero, eh, aquí básicamente vamos a poner la ruta hacia el módulo que queremos simular. ¿Dónde está el archivo de entrada del módulo que queremos simular? También tenemos este apartado para linealizar. Escogemos un tiempo en el cual queremos pausar la simulación. Ciertas características, podemos obtener el espacio de estados en este punto. También tenemos por otro lado los outputs de la simulación, y básicamente especificamos cómo queremos, si queremos un archivo de texto, un archivo binario, un output de la simulación. También podemos especificar variables. Y finalmente, visualization files, que nos dan básicamente archivos por frame, para hacer un video de cómo está simulando una turbina. Y podemos ver de los outputs, tenemos series de tiempo, tenemos archivos de visualización, podemos ver cómo está funcionando la turbina durante la simulación. Tenemos también los outputs del modelo lineal, básicamente nos da las características en un tiempo y por supuesto, cuando hacemos simulaciones, método de turbina. Este software realmente es un poco complicado modelar las turbinas desde cero. Sin embargo, tenemos bastantes opciones para simular turbinas de referencia. Las referencias son turbinas que no representan turbinas reales, sí, pero son representativas de la tecnología actual de las turbinas. Entonces podemos simular estas turbinas de referencia, o también ciertos autores han propuesto métodos para hacer un escalamiento
de las turbinas de referencia hacia turbinas reales. Ellos proponen un método basado en un índice que se eleva a cierto exponente dependiendo de cuál es la variable que queremos escalar. Esto es útil cuando tenemos turbinas propias o modelos comerciales que queremos representar. Podemos utilizar estas turbinas de referencia para escalarlas a las turbinas comerciales que queremos. Y finalmente tenemos este software se puede acoplar con Simulink. Creo que esa es la capacidad más importante. En Simulink podemos implementar cualquier tipo de controlador. Podemos implementar el plan de engranajes y comunicarnos con el software OpenFast. Podemos implementar controlador de las aspas. Podemos implementar frenos. Podemos implementar las estructuras, el control de estructuras con las masas amortiguadoras, etcétera. Bueno, y con esto finalizamos la presentación de OpenFast. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Marcelo. Yo creo que para empezar con la siguiente presentación, esa tiene que ver con el trending. Sí. Y cuál es la parte importante para que Marcelo nos dé el feedback.